Lectio Sancti Evangelii secundum Marcum. Gloria a ti, Domine. Jesus took Peter. En aquel tiempo, Jesús se llevó a Pedro, a Santiago y a Juan, subió con ellos solos a una montaña alta y se transfiguró delante de ellos. Sus vestidos se volvieron de un blanco deslumbrador, como no puede dejarlos ningún batanero del mundo. Se les aparecieron Elías y Moisés, conversando con Jesús. Entonces Pedro tomó la palabra y le dijo a Jesús: Maestro, qué bien se está aquí. Vamos a hacer 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Estaban asustados y no sabían lo que decían. Se formó una nube que los cubrió y salió una voz de la nube: Este es mi Hijo amado, escúchenlo. De pronto, al mirar alrededor, no vieron a nadie más que a Jesús solo con ellos. Cuando bajaban de la montaña, Jesús les mandó: no cuenten a nadie lo que han visto, hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos. Esto se les quedó grabado y discutían qué quería decir aquello de resucitar de entre los muertos. As followers of Jesus, after we've taken up the Como discípulos de Jesús, después de haber aceptado el llamado, después de haber cargado nuestras cruces y seguirlo, vamos por diferentes sendas por donde Él nos guía. A veces estos caminos, que suelen ser diferentes situaciones o circunstancias, no tienen sentido. Y no estamos solos. Pues para los discípulos lo que Jesús les decía antes de su transfiguración y después de esta no tenía mucho sentido para ellos. Pero Dios nos llama a que confiemos en Él. De eso se trata seguir a Jesús, confiar en Él. Confiar en que a medida que lo seguimos, Él nos guiará a los lugares indicados. El lugar hacia donde Él nos está guiando es hacia sí mismo, una vida en Él. Él que es el camino, la verdad y la vida. Así que aquí tenemos a los 3 discípulos, Pedro, Santiago y Juan, que subieron al monte Tabor con Jesús y súbitamente Jesús se transfigura, como dice aquí, en gloria. Sus vestiduras se pusieron esplendorosamente blancas con una blancura que ninguna lejía puede lograr. Estaban aterrados con todo esto. No entendían lo que realmente estaba pasando. Estaban asombrados y confundidos, pero al mismo tiempo estaban maravillados al presenciar la gloria de Jesús, su esplendura. Estaban sorprendidos. Then, you know, that with Moses and Elijah, Y Jesús, there is the voice of the Father. Elías y Moisés, se escucha la voz del Padre que dice: este es mi Hijo amado, escúchenlo. Está
asegurando a los discípulos, aquí está Jesús. Él es verdaderamente el Mesías. Él tiene gloria. Él, como los profetas dijeron, Él es el que saldrá victorioso sobre las fuerzas del mal, el que ha de vencer el pecado y la muerte. Aquí lo tenemos, en la gloria. Esto les está siendo asegurado a ellos por el Padre. Y luego escuchan la voz. Escúchenlo. Esto es un llamado a que confíen en el Señor. Entonces luego bajan del monte y Jesús les dice una vez más que Él será entregado a las manos de ciertos hombres que lo perseguirán, lo golpearán y lo mandarán a matar, pero que Él ha de resucitar. Y ellos aún no entienden lo que está sucediendo. Echemos un vistazo más detallado a los discípulos. Los discípulos ya llevaban con Jesús cierto tiempo. Nunca nadie había hablado antes como Jesús. Están presenciando lo que es el amor realmente. Están encontrando su propósito. Ellos ya habían estado apegados al Señor. Tenían cierto entendimiento de quién sería el Mesías. Sería un gran conquistador. Vencería a los enemigos de Israel. Ha venido a proclamar el reino que ellos quizás pensaban en los que ellos tendrían un puesto, pero no se trata de un reino terrenal, se trata del reino de Dios. Estos son los caminos del Señor, todo verdad, todo amor. Esa parte no la están entendiendo por completo aún, pero aquí tenemos a Jesús lleno de amor, calmando tormentas, dando de comer a miles de personas, mostrando compasión hacia los pecadores, realizando maravillas, portentos, y sin embargo sería crucificado. Por supuesto, ellos habían llegado a amarle. Y hubiera sido muy difícil para ellos escuchar esto. Imagínense escuchar que alguien cercano a ustedes va a sufrir. Ninguno de nosotros quiere eso. Y inmediatamente trataríamos de decir, ¿cómo puedo ayudar? ¿Qué puedo hacer? Ellos sencillamente no entienden todo aún. Ahí es donde se encuentran. Para ellos no tiene sentido. Cuando miramos la primera lectura de hoy, Abraham toma a su hijo por mandamiento de Dios, lo lleva al monte y Dios Padre le está diciendo que lo ofrezca como holocausto. Y esto es muy difícil para Abraham, es su hijo, pero él obedece, él va a ofrecerlo como holocausto, como sacrificio. ¿Por qué? Él se pregunta, ¿por qué Dios me está mandando a que mate a mi hijo para que lo ofrezca en sacrificio? Porque Abraham confió en el Señor. Lo hace de todas formas. Lleva a su hijo y está preparándolo para sacrificarlo. Y en ese momento llega el mensajero de Dios, interviene y le dice que no lo haga. Ahí el Señor lo reafirma como su hijo, como un verdadero discípulo de Él, como alguien que confía en Él. Y nosotros mismos, que hemos sido llamados por Dios, a menudo somos guiados por diferentes
caminos don't make sense sometimes. y a veces no tienen sentido, But we need to know pero we have necesitamos saber que tenemos un Dios que nos ama. yeah, sometimes we may Sí, a veces es posible que along the road and following Jesus vayamos por el camino y and here sigamos a Jesús see some kind of y podemos discomfort or prever algún tipo de incomodidad o dolor, kind of inconvenience. algún tipo de inconveniencia, But God is about to do pero Dios está a punto de hacer algo bueno a través de ello. and he says, trust me. Él dice, confíen en mí. Second reading here. En la segunda lectura We vemos que feel like we're going through a dark place. a veces podemos sentirnos que estamos atravesando un lugar oscuro, But we need to be assured that the Lord is always with us. pero tenemos que estar seguros que el Señor siempre está con nosotros. Y como dice aquí, San Pablo el día de hoy dice que si Dios está a nuestro favor, ¿quién estará en contra nuestra? Knowing that God is for us, Sabiendo que Dios está con nosotros, knowing this, ¿quién puede estar contra nosotros? Él ha de proveer. who will bring a Dice, charge against God's chosen ones? You know, ¿Quién acusará a los elegidos de Dios? Estoy adelantando. Perdón. Él dice, el que no nos escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no va a estar dispuesto a dárnoslo todo junto con su Hijo? right there. Ahí está la garantía, ahí mismo. For us. He's given Dios us a son, está con nosotros, nos ha dado a su Hijo, an example. Jesús, y nos deja un ejemplo que nos muestra cómo Climb the mountains of life. ir por las colinas y Gives us an atravesar las montañas de la vida. Jesús que nos da un ejemplo de cómo vencer al mal en este mundo por medio de su caridad, por medio de su misericordia, por medio de su humildad. Ese es el ejemplo que nos deja. Y cuando lo seguimos, that what he's taught us confiamos que lo que Él nos enseñó nos ayudará a vencer todo. if God is for us, who can Dice, be against si us? Dios está con nosotros, ¿quién estará en contra nuestra? Por eso San Pablo diría más adelante, puedo hacer todas las cosas a través de Cristo, quien me fortalece. So we need to have this assurance Sí, always. pues necesitamos tener esa garantía siempre. Yeah, we may Estar have to conscientes go que el Señor, sí, es posible que tengamos que pasar por ciertas situaciones, circunstancias, pero cuando confiamos en Él, siempre será para nuestro propio bien y que al hacerlo, bring about his glory Él within us. And remember what it says. nos dará su gloria. God says that Como San Pablo dice más adelante, iremos de gloria en gloria en gloria. what the disciples witnessed, the glory of Jesus. Es- This is what Esto es lo que los discípulos presencian, la gloria de Jesús, y es la promesa que recibimos, que compartiremos en la misma gloria que los discípulos presenciaron en el monte Tabor en la transfiguración, que también será para nosotros, que hemos de tener esto, God bless you. que solamente tenemos que confiar en el Señor. Que Dios los bendiga a todos.